Comienza Partida Doble, el programa de ciencias económicas por Radio UBA 87.9. En la conducción, Norberto Lema. Coordinación temática y columnas, Andrés López y Oscar Cetrángolo. Producción, Unidad de Comunicación Institucional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Buenas noches, estamos aquí en Partida Doble. Mi nombre es Andrés López, no está el conductor Norberto Lema. ¿Cómo andamos? Estoy con Oscar Cetrángolo, el conductor debe andar probando algún auto por ahí. Sí, ¿no? Así es. Bueno, hoy vamos a tener un programa donde vamos a hacer algo que no es usual, que es, tenemos de invitado a un periodista. En general los periodistas invitan gente, nosotros... Esperemos que responda y que no pregunte. Pero así es, claro, que no nos haga preguntas difíciles. Sí. Pero bueno, podemos arrancar con un tema, como siempre, vinculado a la discusión que vamos a tener. Esto es The Jam, uno de los grupos pioneros del punk y la New Wave. Se llama News of the World. Lo escuchamos y volvemos. Aquí estamos de vuelta, luego de un poco de punk. Y tenemos un invitado, ¿lo querés presentar, Oscar? Sí, claro, es Ezequiel Burgo, gran amigo nuestro, es economista de nuestra facultad, que ha emprendido el camino del periodismo. ¿Qué tal, Ezequiel? Bienvenido. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por venir. Gran tema de arranque, me gustó. Bueno, nos alegramos, porque la verdad que un día... Ese punk inglés... Nuestra aspiración secreta es que nos dejen hacer un programa solo de música, ¿no? En todo caso traemos economistas que les guste o colegas que les guste y charlamos de música, ¿no? Claro. Pero más divertido que hablar o en todo caso menos estresante que hablar de la coyuntura, ¿no? Sí, la charla de hoy va a ser diferente, ¿no? Uh-huh. Porque le vamos a preguntar a alguien que está acostumbrado a preguntar. Así es. Y yo empezaría por ahí, ¿no? ¿Cómo llegaste, Ezequiel, desde la economía al periodismo? Tuve una primera incursión con el periodismo cuando era muy chico, cuando tenía menos de 15 años, pero fuera de la órbita obviamente, de la economía. Yo era socio de un club, hacía un deporte y con mi hermano y unos amigos hacíamos una revista de ese deporte en ese club. Ajá. Después, eso fue un lindo periodo donde sostuvimos esa revista 4 o 5 años. Después, bueno, crecimos, nos volvimos grandes, todos empezamos a estudiar. Uh-huh. En mi caso, yo elegí la economía, entré a la universidad, a la facultad. La economía, la carrera me gustó mucho. Conocí la facultad, conocí la Universidad de Buenos Aires. Yo venía de otra experiencia en la educación porque venía de un colegio privado, de zona norte, otra cosa. Córdoba Junín para mí fue como un universo nuevo. Pero es un trayecto muy normal, ¿eh? Sí. No, bueno, pero ¿sabés qué? Ese es el punto. Yo venía de un colegio de zona norte, solo de varones, de religioso. Ajá. Pero no te creas tan normal, porque ahí cuando yo llego a Córdoba y Junín, el 70%, 80% de mis compañeros venían de colegios públicos y muchos de colegios públicos conocidos que yo en ese momento no conocía, obviamente, conocidos para ellos. Pero bueno, yo estudié economía, transcurrió la carrera, me gustó mucho la carrera, pero en algún momento tuve que empezar a trabajar. Empecé a trabajar, entré al Ministerio de Economía y en la Dirección Nacional de Análisis uh-huh. Fiscal. Y hubo algo que me decía que no sabía si ese oficio, si el trabajo del economista, que habría que definirlo, si es el que hace políticas públicas, el que se dedica a investigar, no sé, lo que sea, había algo que
que todavía no me convencía, y en ese momento había varios chicos que estudiaban economía, que estaban estudiando periodismo en TEA, y recordando aquel momento que yo había vivido y había transitado de chico, dije, ¿por qué no? Y bueno, ahí estaban en la facultad en ese momento, desde Seba Campanario, Maxi Montenegro, había varios dando ya vuelta con ese tema, y bueno, yo me metí en los últimos meses, creo que en el último cuatrimestre de mi carrera ya me inscribí en periodismo en TEA. Y bueno, y después ya como que ahí dije, bueno, ¿por qué no el periodismo económico? ¿Y ahí llegaste al economista o ya habías estado en el economista antes? No, después llegó al economista. Un tiempo después llegó. Un tiempo después. Digo el economista porque... No, bueno, ahí fuimos todos, digo, ahí de algún modo nosotros, después se va Maxi Montenegro, después se va Campanario, voy yo, va otro chico que está trabajando hoy en Bloomberg, que se llama Juan Pablo Espineto, otro chico está en Reuters hoy que se llama Gabriel Burín. Sí. Somos muchos los que hemos pasado por Córdoba y Junín, y que en algún momento, bueno, bajamos en la primera colectoría y nos fuimos para el lado del periodismo, y empezamos en el economista. Sí, la verdad es que Bonnie Radonjic fue un gran formador de periodistas, ¿no es cierto? Sí. Bueno, después antes estuvo Dani Fernández Canedo, claro. Pablo Más, muchos. Pero bueno, ese fue, si querés, mi trayecto. ¿Por qué? Bueno, porque se dio... No tenía claro qué podía hacer yo con la economía, con el rol, con el trabajo, ¿no? Ahora hoy, por la gente que vos nombraste, hoy es bastante habitual que los periodistas económicos hayan estudiado economía. Es bastante diferente a lo que pasaba. Sí, claro. Antes, yo creo de los años 70, 80, no había. Igual no me parece garantía de nada, ¿no? No sé si es garantía, pero por lo menos es la forma de llegar al tema, ¿no? Hoy el periodismo es mucho más especializado de lo que era antes. Eso sí, te permite, esa es una buena definición, cómo llegar al tema, cómo abordarlo. En mi caso, lo que me permitió y lo que me permite todavía es descansar mucho en personas que vos sabés que lo que te digan, el juicio que ellas tengan sobre un tema, generalmente no falla, generalmente es el correcto, ¿entendés? Entonces, cuando vos pasás por una universidad y tenés un grupo de profesores, que bueno, después con el tiempo uno va entablando una relación, eso, si querés hacer una carrera, te da como una malla en contención que si no hubieses pasado por ahí, te da, si querés, como un sello de calidad, ¿viste? Pasa un tema o pasa algo, llamás por teléfono, che, pasa esto, ¿cómo lo ves vos? ¿A vos te parece, es así, no es así? ¿Entendés? Pero también claro, un poco lo que hay ahí es que el entrevistado, cuando siente que el que está haciendo preguntas sabe de lo que está hablando, de lo que quiere preguntar, responde con mayor cuidado, ¿no es cierto? Es más preciso. Sí. Igualmente, yo te estaba hablando no de una situación de entrevista. No siempre que yo hablo con alguien es para publicar algo o para publicar, justamente. De hecho, hablo todo el tiempo con muchas personas, todos los días. Yo hablaré en la semana con no menos de 20 economistas, todas las semanas, y uno publica nada, el 1%, ¿no? ¿Y cómo formas tu opinión? Con la de ellos. Sacás un promedio. Timerman tenía una frase buena. Timerman, no el ex canciller, sino el periodista. Jacobo decía creatividad con apoyo, ¿no? A la hora de copiar o fijarse en los buenos ejemplos. No solamente es que yo hablo con muchas personas, Oscar.
yo leo todos los días, leo 2 diarios de afuera y leo y los diarios de acá. Entonces, no solamente me copio de las opiniones que yo veo relevantes, sino también de otras cosas que se escriben afuera, que se ilustran afuera. Claro. ¿Y cuánto de tu laburo es también ir en búsqueda de la posta, la primicia, la novedad? No, a ver, es una parte importante, sobre todo por en la redacción que yo me desempeño hoy, ¿no? Si querés en esas redacciones más como El Economista, o si vos estás en una revista o dentro de un suplemento dominical, tenés menos urgencia sobre la primicia. En mi rol hoy de editor de la sección El País del diario Clarín, donde uno está abocado a la preparación de la edición que sale al otro día y donde uno trabaja en 7-8 horas con muy poco tiempo, bueno, sí, el tema de la primicia y el tema de buscar la mejor información y la información que el lector al otro día pueda leer solamente en Clarín, o en el mejor de los casos solamente en Clarín, bueno, sí, es muy importante, es muy importante. Pero no deja de ser menos importante, creo yo, la cuestión de la calidad, volviendo al tema de tener una buena agenda, no una buena agenda en el teléfono, sino en la cabeza las personas, las opiniones, los puntos de vista, identificar dónde están esas voces que puedan dar un buen punto de vista original para que nosotros los editores después se los demos a los lectores, ¿no? Porque a lo mejor esas personas o no tienen cómo llegar o se mueven en un ámbito más especializado, y Clarín no es un diario especializado. Clarín está leyendo al otro día ese diario una persona, no sé, en una estación de género, no sé, en cualquier lugar del país que no sea a lo mejor una universidad o un centro de estudios, etcétera, etcétera. Claro. Y cuando vos decís que leías diarios de afuera, ¿tenés algún modelo de decir, a mí me gustaría, o creo que este tipo es un gran periodista económico que... No, porque nosotros estamos muy lejos de poder replicar, creo yo, pero por distintos motivos, es ese tipo de trabajos, no solamente porque la Argentina es distinta a ponerle a Estados Unidos o a otros países de Europa, sino porque las empresas también acá tienen otras limitaciones y las empresas periodísticas en esos países son mucho más grandes, tienen más recursos, las poblaciones son más grandes, entonces la cantidad de lectores son más grandes. Allá una tirada del New York Times o el Financial Times es mínimo 1 millón, 1,5 millones acá, porque son poblaciones mucho más grandes. Pero bueno, siempre se dice, y a mí me gusta y yo lo leo todos los días, diarios como el New York Times o el Financial Times o El País o el Guardian, son diarios que creo que para un editor son de lectura obligada, a diario. Sí, lo que pasa es que hoy con Twitter y las distintas formas de difusión, también tus lectores lo leen, ¿no es cierto? Buena parte de los lectores de Clarín también leen The Guardian, también totalmente, entonces totalmente. El mundo es mucho más competitivo. Es mucho más competitivo. Sí, claro. Pero, obviamente, para vos con el lector de Clarín nunca hay que subestimar que aparezca. El lector que lee un diario de afuera es es una persona muy especializada en general. Y es una minoría, decís. Y es una minoría. Y ahora, al menos así se ve, sí, claro, desde el rol que me toca jugar a mí en la redacción en la que me desempeño hoy. Ahora, Oscar mencionaba las redes, ¿no? Twitter, etcétera. Sí. Vos estás en Twitter, ¿no? Digo, y ¿cómo alteró eso la dinámica de las novedades, del intercambio de información, de opiniones? ¿A vos te cambió tu trabajo? Las redes han cambiado el trabajo de todos. Creo que no solamente de un periodista, ¿no? Creo que de todos han cambiado las redes, ¿no?
Voy a arriesgar una idea que no estoy muy seguro, pero me gustaría ver qué piensan ustedes, ¿no? A mí me parece que en los diarios cambió mucho más las páginas de deporte y espectáculos que la de economía. ¿En qué sentido? En las páginas de espectáculos y deportes es muy difícil encontrar información. Yo creo que los tipos que editan esas páginas asumen que la gente se informa de otra manera. Se informa sobre los horarios de las funciones, sobre la formación de los equipos. En economía no, en economía sigue habiendo información. Creo que sigue siendo una preocupación informar. El INDEC dijo ayer tal cosa. Totalmente. En eso creo que no hay todavía un impacto tan fuerte como en otras secciones, ¿no? Bueno, al menos acá. Porque si vos ves una página, recién hablamos de diarios de afuera, pero el New York Times difícilmente lleva una página del papel al día siguiente una información, suponte, no sé, de la estadística laboral o mismo de la inflación. Lo vas a encontrar en la página, lo van a subir, pero tal vez hagan una nota más, como una crónica o más de análisis al día siguiente. Acá todavía la coyuntura tiene otra dinámica, tiene otro impacto acá la coyuntura, tiene más impacto. Estamos más preocupados. Y estás en un proceso donde, suponte, este tema específico de la inflación, bueno, en la Argentina, no. Lo que pasa, claro, que no hay muchos países que tengan estas tasas de inflación, y bueno, y acá ya nos metemos en otro tema, pero sí, claro, que si querés de mi lado del mostrador se elige trabajar, y creo que todos los diarios lo trabajan, como decís vos, ¿no? Todavía poniendo mucho énfasis, mucho hincapié en proveer la información del dato. Aparte, fíjate vos, Oscar, en un país donde hasta hace 4 años atrás, ese dato que publicaba la Oficina de Estadística no era un dato, ¿entendés? Bueno, claro. Entonces, ¿vos decís que mentía el INDEC? No, pero lo que digo es claro, para los editores, para los periodistas, la información oficial sigue siendo un tema muy relevante, sigue siendo un país donde creo que tenés que presentarlo de una manera clara, porque merece que así sea. Claro. Además, y esto ya me desvío un poco si querés de lo que veníamos hablando, es una opinión mía, en una sociedad donde cuesta a veces debatir con datos, ¿no? Con números, ¿no? A veces se debate más sobre la base de preconceptos, de ideas. Entonces creo que el dato es relevante. Vos sabés que yo iba a ir, no sé si exactamente por ahí, pero vinculado. Una cosa que yo siempre observo y comento es que, y no sé cuánto también esto afecta al periodista que hace economía, es que probablemente el lector del Financial Times, bueno, es un diario especializado, pongamos The Guardian, ¿no? New York Times, la sección económica sea leída por un número menor de lectores y más para informarse. Sí. En todo caso, mientras que acá todo lector que lee la sección de economía tiene una opinión previa sobre el asunto. Después va a ver si el periodista o el opinador la soporta o no. No. ¿Se nota eso, digamos? Sí, obvio. Es muy difícil escribir de un tema del que todo el mundo sabe. Sí. ¿No? En el fútbol pasa lo mismo, ¿no? Sí, seguro. Y en la política ni hablar. Yo lo veo a mis compañeros que trabajan en política y es así. Pero sí, tal cual. No, a lo mejor no ocurre con ese nivel de intensidad y magnitud en otros lugares, en otras sociedades. No, claro, seguro. ¿Y vos ves interés en generaciones más jóvenes en periodismo económico? Es decir, que vienen chicos de la facultad y dicen, che, ¿cómo hago para entrar a laburar acá? O te piden consejo. No, la verdad que no sé, no tengo la respuesta porque no estoy en contacto con esos chicos, no estoy en contacto con ese mundo. Sí veo jóvenes desempeñándose, que lo hacen bárbaro, un montón. Hay gente muy talentosa. Creo que como todo en la Argentina hay talentos, creo que en todos los sectores, todos los rubros, y ve gente joven y gente que lo hace muy bien. Sí, yo me encontré la semana pasada con una alumna que me decía que
estudiar economía porque quería ser periodista, pero le parecía ¿A vos en la facultad? Sí. Como que era un camino al periodismo, ¿no? Al periodismo económico, seguramente. Como un deseo, te lo dijo ella. Sí. Está bien. Sí. Bueno. Le pareció que estudiar periodismo no la atraía, pero quería hacer periodismo estudiando economía. Bueno. Eso existe, sí. Hoy la cabeza de los chicos está mucho más abierta, ¿no? Bueno, es un buen... Sí, claro. Es una buena iniciativa. Sí, claro. Y con relación al gobierno, que tocaste tangencialmente la cuestión de si los datos estaban bien o mal, ¿cambió a tu relación a lo largo del periodismo, ¿no? Económico, con distintos funcionarios, equipos económicos, etcétera? ¿Cuál fue el momento donde te sentiste más cómodo, más digamos, digamos que la gente estuviera más dispuesta a charlar, y cuándo fue el momento, me imagino, más complicado? Esta es una buena, no es una mala época. La época de la Alianza también, y en realidad te diría que hay un solo momento. Vamos por la negativa. Si querés, durante el cristinismo, explícitamente el segundo mandato fue una época muy, muy complicada para trabajar, pero no solo para hablar con funcionarios, sino para buscar información y encontrar información. Uh-huh. Ahora, la información, si querés, específicamente, que provee el Banco Central, que provee la Secretaría de Hacienda, que provee el Ministerio de Trabajo, el INDEC, es más completa, más previsible, está mejor desplegada, hay conferencias de prensa, los funcionarios hablan. Después podemos discutir la política es otra, pero eso no tiene que ver necesariamente con la relación con el periodismo, sino el respeto a las instituciones y a la información. Sí. Hay dos tipos de fuentes, las directas y las indirectas. Las directas son, el comunicado de cuánto fue el EMAE, o el informe de política monetaria, o cuánto cerró el dólar hoy, o cuánto fue el saldo base caja de septiembre. Seguro. Esa es la fuente directa, y está la planilla. Pero hubo un momento que ni siquiera estuvo eso. No, claro. Eso mejoró. Entonces, tenías que buscar el IPC, que lo hacía un conjunto de consultoras. Y explicar por qué y cómo era. Explicar por qué, y vos tenías que hacer en una edición, en 6 horas, tenías que explicar qué era el IPC Congreso, el IPC Buenos Aires City, y todo eso. Hoy eso no. Después están las fuentes indirectas, que las fuentes indirectas, son los diálogos con los funcionarios, etcétera. Bueno, creo que podemos ir a la pausa y después retomamos con Ezequiel la charla. Inicio del espacio publicitario. Noticias de la UBA. ¿Dónde, cuándo y cómo? Las actividades de las 13 facultades, el CDC, los institutos, los hospitales, los colegios están en Noticias de la UBA, con la conducción de Geraldine Murisasco. Noticias de la UBA, de lunes a viernes a las 8 por Radio UBA. Media Pila, el programa del Colegio Nacional de Buenos Aires en su segunda temporada. Noticias, invitados, entrevistas y toda la información del colegio conducido por sus alumnos. Media Pila, segunda temporada. El magazine que te acompaña de 16 a 17 en Radio UBA. Tu palabra. El programa de la Secretaría de Desarrollo y Bienestar de los Trabajadores Universitarios. Tu palabra. El punto de encuentro no docente en la radio. Escúchalo todos los jueves de 13 a 14 con la conducción de Belén Luise y Gabriela Bresán. Fin del espacio publicitario. Estamos de vuelta con partida doble y vamos a un tema que trajo Oscar, de vuelta también sobre lo que estamos charlando. Un McNoffler clásico de la época de Dire Straits, News. Más explícito imposible. Muy bien, lo escuchamos y volvemos.
Luego de Dire Straits tenemos de vuelta con nosotros a Ezequiel Burgo, periodista de Clarín y economista de nuestra casa. Hablamos un poco de la profesión, pero ahora le podemos preguntar a Ezequiel sobre cómo ve lo que está pasando, ¿no? Sí, ¿cómo ve? Dado que habla con mucha más gente que nosotros, ¿no? Evidentemente, o por lo menos de temas de coyuntura. ¿Cómo viene? Vos tenés la pomada, Ezequiel. Yo tengo la pomada. La pomada es dos cosas, de lo que pensás vos y del consenso. Del consenso, te diría, del consenso lo veo bastante escepticismo. Uh-huh. Veo escepticismo. Claramente los resultados de las políticas que tomó el gobierno estuvieron por debajo de lo esperado o por debajo de lo que prometió Macri. Uh-huh. Eso es claro. Pero para referirnos más sobre lo que pasó, si querés, en las últimas semanas, que fue la definición del último acuerdo con el fondo y la presentación y este nuevo staff report y este nuevo stand-by, todavía veo escepticismo sobre los resultados que va a tener en términos de actividad, en términos de lucha contra la inflación en los próximos meses y en el próximo año para la economía argentina. Yo veo eso, noto escepticismo. No lo noto, no veo algo como, no sé si la palabra es ilusión, porque ya no hay nada que ilusione, pero no, cuando arrancó este gobierno sí hubo como una especie de ambiente que, bueno, algunas cosas podían mejorar, cambiar. Bueno, ahora se estabilizó, pareciera que hay una nueva estabilización, o una estabilización fase 2, si querés. Sí. Sobre todo en lo cambiario me refiero, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hay que ver. Hay que ver porque, bueno, ya lo que pasó este año fue bastante brutal, ¿no? Bastante brutal. Sí. Cuando hablas de escepticismo, ¿no? ¿Es escepticismo sobre el cumplimiento de lo prometido o escepticismo acerca de que cumpliendo con lo prometido se pueda... No, es esto último, exacto, claro. Es eso, es de que escepticismo de que te lleve en definitiva a una mejor situación de empleo, ¿no? Uh-huh. Y una mejor situación de ingresos, un mejor bienestar, ¿no? Como decía Keynes, ¿no? Si querés. Sí, sí. Pero a ver, los cumplimientos de las metas y eso, bueno, hay personas que están midiendo con centésimas, con décimas los cumplimientos de las metas, y todo pareciera que las fiscales y las monetarias incluso son cumplibles, no tenemos más metas de inflación. Uh-huh. Pero yo estoy hablando de algo más de cómo sigue la historia, ¿no? Sigue la historia después. Cómo le sigue la historia, que me parece que Argentina está con algunos problemas que arrastra de hace décadas, ¿no? Uh-huh. Y eso lo ves, digamos que me imagino consultores, economistas, etcétera, que opinás y es algo que sentís que atraviesa las diferentes visiones que esas personas que consultaste en eso. Sí, creo que atraviesa. Algunos no, obviamente, algunos no. Incluso te diría, incluso hasta en los funcionarios, obviamente que no te lo van a admitir, ¿no? Pero a mí lo que pasó este año, Andrés Oscar, fue realmente... Yo soy una persona en la redacción, soy como, entre comillas, de los más jóvenes, si querés, porque tenés gente en Clarín que ya ha visto muchas de estas, ¿no? Y digo, mucha experiencia. Estoy hablando frente a crisis cambiarias y muy violentas, donde si vos a mí me preguntabas la última semana de abril, habiendo transcurrido una semana de crisis cambiaria, che, bueno, esto puede empeorar, yo se los digo ahora en radio frente a todos, porque ya lo he conversado con mis amigos y con muchos colegas. Yo decía, no, mirá, la Argentina tiene... El precio del dólar empezó a subir fuerte el 20 de abril por ahí. Sí.
a finales de abril, yo pensaba, bueno, mirá, tipo de cambio flexible, el Banco Central tiene reservas. No veía, a ver, podía haber una turbulencia, pero yo a finales de abril no veía lo que terminó sucediendo. Obviamente que hay personas hoy que te dicen yo la vi, ¿no? Y yo la predije y pasó lo que yo dije, ¿no? Uh-huh. Pero yo estoy hablando de predecir un fenómeno en tiempo y magnitud, ¿entendés? Que es otra cuestión. Decir que en la Argentina va a haber una crisis, si querés, bueno, es algo, si decís todos los días va a haber una crisis, bueno, en algún momento le vas a pegar. Uh-huh. Pero lo que yo quiero decir es que todo lo que fue pasando este año, en ese sentido, la recurrencia de estas crisis, y que parecía que se arreglaba, pero después se demostraba que no era suficiente, se volvía otra vez a repetir, se iba un funcionario, entraba otro, se volvía ese funcionario. Todo eso te vuelve también un poco escéptico de que, bueno, escúchame, ¿por qué ahora esta vez sí y antes no? Bueno, escéptico por el manejo que hizo el propio gobierno. Bueno, crisis. Ponele. No solo hay quien le echa la culpa a la comunicación, yo creo que fueron errores que eran más de comunicación, ¿no es cierto? Sí, puede ser, pero todos, no sé, digo, estamos hablando, ustedes son economistas y no descreo un poco del tema de la comunicación. No, por eso te digo, no es un problema de comunicación. La comunicación encubre otras cuestiones y por momentos, hasta la ida propia al fondo, en momentos que uno le parecía que no era tan seguro. Jugó en contra también, ¿no? Seguro. Fueron señales. No, pero el escepticismo me refiero a que la dinámica mostró que aparecieron tantos eventos, no sé si llamarlos inesperados porque para muchos eran esperados, pero eventos que no son fáciles de predecir en la magnitud, que bueno, ojo, al menos ojo. Uh-huh. Y ese escepticismo llega, digamos, porque había una situación más, si se quiere, preocupante, que era la posibilidad de un default, ¿no? Ahora esto quizá parece haberse alejado, por lo menos por el año que viene, ¿no? Sí. Porque luego hablaremos más adelante, en el 2020. Pero ese escepticismo también viene acompañado de alguna dosis de temor, porque no se trata solo de digamos, bueno, la gente no la va a pasar muy bien, sino de que puede haber una situación un poco más complicada en términos sociales. ¿Cuál es el barómetro de tus fuentes y tus consultas creo que sobre ese tema? Ahí sí, no tanto entre el mundo económico, que es con el que yo más trato y del que me nutro para hacer o artículos míos o llevar adelante la edición del diario, pero sí noto esa preocupación sobre todo entre los editores de política, que son los que más hablan con los interlocutores de la política, los de los movimientos sociales, que están en otras, si querés, otras esferas de la sociedad. Sí, totalmente. Yo creo que y además yo lo creo personalmente también, ahí sí me sumo. Yo creo que hay un tema social que, bueno, uno sale a la calle y lo ve, lo percibe, ¿no? Y hay un tema también en lo social que no tiene que ver con las condiciones materiales o de ingresos, que tiene que ver también con la tolerancia en el debate público, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Creo que estamos viendo un momento es increíble, ¿no? Porque acabamos de festejar los 35 años de democracia y sin embargo el debate no es muy tolerante, me parece, en la Argentina. No, para nada. Y ustedes han vivido han vivido épocas donde ni siquiera, pero yo lo que noto es que hay un debate agresivo, Oscar. Sí, claro. Concuerdo con vos. Muy agresivo y con poco argumento, es más de prejuicios que de argumentos. Sí. ¿No? Y del gobierno, y el gobierno, increíblemente este gobierno, y lo digo yo, no importa, no... En ese aspecto no veo que ese eje haya mejorado, al menos en los últimos 4 años. Uh-huh. Sigue habiendo un debate agresivo. En fin,
Bueno, el lunes veremos, el sábado veremos una cuota de agresividad futbolera quizás. Esperemos que no. No es buen momento para ese partido. Que no pase a mayores. Bueno, vamos al último tema, que aprovechando, yo lo primeré porque el conductor no vino, no mandó ningún tema, entonces no tenemos la cuota de Phil Collins habitual. Sí. Que pase factura. Y yo aprovecho entonces para pasar un tema de un grupo canadiense, venimos a los tiempos actuales, que se llamaba Vietcong. Ajá. Pero como se les armó lío porque, no sé, les dijeron racistas o que exaltaban a la guerrilla vietnamita, en fin, hoy se llaman Preoccupations, pero cuando grabaron este tema se llamaban Vietcong. Y el tema se llama Newspaper Spoons, cucharas de diario. Muy bien. Lo escuchamos y volvemos. Aquí de vuelta en partida doble y con la agenda de próximos eventos de la facultad. Les cuento, del 7 al 10 de noviembre, estamos ahora, ¿no? Son los 20 años del Centro Sábato, eso ya lo habíamos anunciado la semana pasada, pero ahora lo que hay adicional es que el 7 a las 9 de la mañana Milo Lockett, que es un famoso artista plástico, va a pintar un mural ahí en el Centro Sábato, en conmemoración de los 100 años de la Reforma Universitaria. Así que eso va a ser una actividad obviamente libre y gratuita que va a estar en la fachada de la facultad. Después tenemos un seminario que se organiza como todos los seminarios de política económica en conjunto entre el departamento, la maestría, la carrera, que es Perspectivas Macroeconómicas para la Argentina en el contexto del acuerdo con el fondo. Esto va a ser el miércoles 21 de noviembre, falta un poquito, a las 7 de la tarde en el aula 212. Ahí van a discutir Ramiro Albreu, Luciano Coan y Marina del Polleto. Muy bueno eso, Vamos a hablar, Guido, muy bueno eso. Vas a ir y sacar una nota. Y si puedo, si la redacción me... La verdad que han hecho buenos seminarios. Sí, buenos seminarios. Bueno, y por último, esto es mucho más cercano. El próximo lunes a la tarde, 12, y el martes 13, tenemos unas jornadas que armamos en conjunto entre el Instituto y la OIT sobre políticas laborales y previsionales. Ahí vamos a discutir las reformas laborales y previsionales en América Latina. Va a haber una primera mesa sobre reformas laborales que va a estar Roxana, Mauricio, Luis Beccaria, invitados de Brasil y de Chile, con el comentario de Adrián Goldín. Después va a participar Miro Basavilbaso, el director del ANSES, con una presentación junto a Fabio Bertranú de la OIT. Va a haber una presentación de trabajo sobre reformas previsionales, entre las cuales yo presentaré la de Argentina, que estamos haciendo con la gente de la OIT. Va a haber una discusión sobre Chile y Uruguay. Va a haber otra mesa sobre reformas en el mercado de trabajo con Roxana, Rodrigo Arín, que es el rector de la Universidad de la República, y otros invitados también de la OIT. Y por último va a haber una conferencia sobre condiciones macroeconómicas y la protección social que va a brindar José Luis Machinea. O sea que ahí hay abundante material. También esto es en la facultad, en el Salón de Usos Múltiples. La entrada es gratuita, pero con previa inscripción. Si quieren, ahí en la página de la facultad pueden anotarse y participar en las sesiones que ustedes quieran. Bueno, muy bien. Martes 13, no te cases, ni te embarques, ni hagas seminarios. Pero tenemos jornadas. En fin. Bueno, tenemos un ratito para cerrar con Ezequiel. ¿Qué esperamos entonces para 2019? Una cierta mediocridad. ¿Qué esperamos? ¿Aburrida o problemas? Desde el punto de vista de mi trabajo, un año con mucho trabajo, calculo, ¿no? Digo, desde no sé, noticias, desde el punto de vista de la macro, no espero grandes cambios. A ver, sí, espero menos volatilidad, menos incertidumbre, en ese sentido sí. Pero creo que la tendencia las grandes tendencias de la economía argentina están como jugadas, ¿no? No veo grandes reformas ni en la parte fiscal, ni en la parte productiva de este país. Creo que hay todo un gran debate que se libra más en la arena de la política, de un gobierno que trata de hacerse fuerte en una coyuntura recesiva, o de hacerse fuerte,
de resistir el embate del peronismo ante las elecciones en un contexto recesivo y que eventualmente, en el mejor de los casos, dejará de ser recesivo en la segunda mitad del año. No veo que eso sea algo muy distinto a lo que vimos en los últimos años. ¿Y en qué momento del año las elecciones empiezan a ocupar el espacio central de la discusión económica? Porque por ahora están ahí lejos, ¿no? Yo creo que los dirigentes van a empezar la campaña ahora en Mar del Plata. En enero ya los vas a ver desfilando. Ya tan temprano. Yo creo que sí. Pero esas son campañas, si querés, más como más estéticas, ¿no? Uh-huh. Pero la discusión más de fondo, si es que tiene discusión de fondo esta campaña, cosa que dudo, ¿no? La veo más previo 2 meses antes de las PASO, ¿no? Y entre la gente que hablas, no notás una preocupación porque en medio de la campaña se relajen las metas fiscales, por ejemplo. Presiones por mayor gasto. Sí. Yo te diría que ya ahora en la discusión del presupuesto o de mismo este tema se está discutiendo del bono para fin de año. Sí, bueno, eso en algún momento implica una relajación, ¿no? Pero sin embargo no hay dudas sobre el cumplimiento de las metas. Por eso me llama la atención. No, yo creo que no hay dudas sobre el compromiso que tiene el gobierno en hacer el esfuerzo fiscal. O en todo caso... Yo creo que la meta de déficit fiscal 0, si da 0,5, 0,6, el mercado no te va a castigar por eso, no te va a aumentar el riesgo país, me parece. Depende de que haga el fondo, ¿no? Depende de que haga el fondo. Yo creo que ahí hay un interlocutor en el medio que coordina las expectativas, ¿no? Hay algo que se llama waiver. Sí, pero ir a un waiver en medio de un periodo electoral también es un problema. Sí, es un problema. Yo creo que ahí el gobierno espero que le esté manejándolo con más cuidado, ¿no? Sí, ahí hay un juego de rehenes mutuos, quizás también con el fondo, ¿no? Absolutamente. Creo que esa es la fortaleza del gobierno. Esa es la fortaleza del gobierno, si la sabe aprovechar, que no lo tenemos claro. No ha sido claro. Sí. Ahora, y para ir cerrando, porque estamos llegando al final, ¿cuánto le ves de chance, y vos que hablás con la gente que está en la edición del lado político, de que un gobierno debilitado, muy debilitado en materia económica, pueda ganar una elección? Es una muy buena pregunta que nos hacemos todos los días, en todo momento, ¿no? Incluso hasta te la doy vuelta. Este es el único país donde vos la moneda se devaluó 50% o el precio del dólar, como más te gusta, aumentó 100% en un año, donde tuviste todos estos desajustes y el gobierno sigue en una posición, al menos frente a la oposición, al menos como de algo de ventaja tiene todavía. Eso es raro y es un país donde hemos visto de todo, ¿no? En esta democracia en los últimos 100 años. Y sin embargo el gobierno sigue de a pie. Claro, alguien me puede decir, bueno, pero tu comentario suena como, ¿qué estás pidiendo? No estoy pidiendo, no estoy diciendo nada. Lo que digo es que frente a una coyuntura que fue traumática este año, fue de volatilidad fuerte, el gobierno sigue estando parado frente a la oposición, y una oposición que es el peronismo, que sabemos lo que es el peronismo, y el gremialismo, una oposición, respondiendo a tu pregunta, Andrés, que en la que tiene chances, claramente tiene chances, y te diría que hoy, se ha escrito el fin de semana en los diarios, Macri sigue siendo el favorito. Bueno, ¿no? Bueno. Veremos. Es raro. Falta un año todavía, pero parece que sí. El año que viene... Parece que sí, ¿qué decís? Que sigue siendo favorito. Ah, que sigue siendo... Sí. El año que viene lo sabremos. No, nos tenemos que ir. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ezequiel. No, gracias a ustedes. Nos vemos.